Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren todos muy bien. Continuamos con nuestra serie de videos de Cinematic, ahora con el número 9, el tiro vertical. Bien, entonces, ¿en qué consiste el tiro vertical? Básicamente, como su nombre lo dice, será lanzar un objeto hacia arriba de manera vertical, es decir, que no se desvíe del ángulo de 90 grados. Va a llegar hacia un punto en el cual ya no va a subir más. A ese punto le llamamos la altura máxima. Posteriormente la gravedad hará su trabajo y lo traerá de regreso con una caída libre realmente. Entonces, para estudiar el tiro vertical lo dividimos en esas dos etapas básicas: la subida y luego la misma bajada, que es una caída libre, como ya les decía. Entonces veamos qué características tiene en este esquema la caída libre, el tiro vertical, perdón. En un inicio vamos a tener que se lance el objeto con una cierta velocidad, una velocidad inicial, que es la velocidad inicial de subida. ¿Qué va a ir ocurriendo? Bueno, este sería el vector que nos indica la velocidad con la que va viajando. La velocidad con la que va subiendo al inicio es máxima y va disminuyendo poco a poco hasta que cuando llega a la velocidad final en la subida, resulta ser que esta velocidad es de 0. Ahí por ese momento se detiene el objeto cuando llega a su altura máxima, y la velocidad inicial ahora en la bajada pues también sería igual de 0, parte del reposo como vimos en la caída libre, y de ahí entonces va adquiriendo una mayor velocidad, es decir, que se va a ir acelerando de acuerdo al valor de la gravedad, como ya conocemos. La gravedad aquí va a tener la importancia de considerar los signos, ya que también es una cantidad vectorial, es una aceleración. Vamos a asumir la convención de signos siguiente, que es la más común. Cuando el objeto va hacia arriba, digamos en contra de la aceleración de la gravedad, entonces la gravedad será considerada negativa, mientras que ya en la bajada o en la caída libre la gravedad igualmente va a ser ya positiva. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener siempre muy presente eso: hacia arriba gravedad negativa, hacia abajo es positiva. La velocidad inicial de subida resulta ser la misma que la velocidad inicial en la bajada. Si yo lancé el objeto con una velocidad de 50 metros por segundo, va a caer también con una velocidad final de 50 metros sobre segundo en ese mismo punto de lanzamiento. Por eso es que, por ejemplo, al lanzar una bala al aire, suponiendo que fuera un disparo vertical, totalmente, pues la misma velocidad con la que saldría la bala disparada debería ser la misma velocidad con la que llega. Obviamente ese valor va a variar un poco o un tanto dependiendo de la resistencia del aire, de las corrientes que puedan desviar a la bala en su trayectoria vertical. Pero aún así pues sigue siendo muy peligroso un disparo al aire. Por eso es que, bueno, hay gente inconsciente que se dedica a estar haciendo eso, por ejemplo, ahora en estas fiestas patrias, que casi no se da, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que ustedes no lo vayan a hacer así. Y bueno, seguimos aquí viendo otras características. Por ejemplo, el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con el tiempo? Resulta que el tiempo en la subida es igual al tiempo en la bajada. Si al objeto le tomó 3 segundos llegar a su punto más alto, también le tomará otros 3 segundos llegar a su punto de partida. También muy importante que siempre tomen en cuenta eso: las velocidades al inicio, la subida, en la bajada son iguales. El tiempo que toma en subir es el mismo tiempo que le toma en bajar. Y estas velocidades final de subida y la inicial en la bajada también son iguales, pero son de 0, son un valor de 0. ¿Qué más? Bueno, básicamente aquí pues ya estamos en condiciones de ir deduciendo las fórmulas iniciales o fórmulas muy comunes en el tiro vertical para resolver problemas. Estas son para el tiempo de subida y para la altura máxima. Entonces empecemos con la primera fórmula que vimos del MRU. Finalmente, ¿qué pasa con este movimiento de tiro vertical? No es más que otro caso particular de un MRUA nuevamente.
un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que la aceleración de la gravedad, pues sabemos, es constante. De aquí entonces ocupo la fórmula número 1 que vimos desde el MRUA y sustituyo las condiciones. En este caso vamos a utilizar únicamente la subida, ¿no? Esto lo vamos a deducir para la subida. Y ya de forma equivalente la bajada pues la podemos tratar como una caída libre, ¿no? Por lo tanto me voy a enfocar ahorita en la subida para deducir estas dos fórmulas. La aceleración es en la subida la gravedad y además es negativa, entonces va a ser sustituida por menos g. Esto entonces es igual a la velocidad final en la subida, recuerden estoy trabajando la subida únicamente, que es igual a 0. Entonces sería 0 menos la velocidad inicial, que esa sí no va a valer 0, dividido entre el tiempo. De aquí, bueno, la gravedad, como es una constante, realmente no nos interesa, sino lo que nos va a interesar particularmente es este tiempo, que ya vendría siendo, voy a ponerle aquí, el tiempo de subida. O sea, el tiempo que le toma llegar desde el punto de lanzamiento hasta la altura máxima. Ese es el tiempo que le toma subir completamente al objeto que está en un tiro vertical. Voy a despejar el tiempo de subida, que es lo que me interesa para obtener una fórmula. Entonces aquí vamos a intercambiar estos dos términos del lugar. Vamos a obtener que el tiempo de subida va a ser igual, el 0 ya no cuenta, menos velocidad inicial entre menos la gravedad. Pero por ley de signos, menos entre menos nos da igual a más. Esto implica entonces que el tiempo de subida va a ser igual a la velocidad inicial, la velocidad con la que se lanza el objeto, dividido entre la gravedad. Y entonces pues ya tenemos nosotros nuestra primera fórmula para el tiro vertical, que comúnmente se utiliza. Calcular el tiempo de subida simplemente es la velocidad con la que se lanza dividido entre la gravedad y listo. Ahora, para obtener una fórmula que nos dé la altura máxima a la cual puede llegar un objeto al ser lanzado verticalmente, vamos a requerir utilizar la fórmula número 3 del MRUA, que recordándola aquí en color verde es la distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 veces la aceleración. Entonces aquí la distancia va a ser sustituida por la altura máxima precisamente. Entonces escribimos altura máxima es igual a la velocidad final al cuadrado. Recuerden, estoy tomando nuevamente la subida. En la subida la velocidad final es 0. Bueno, entonces sería 0 al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, que esa sí tiene un valor correspondiente, dividido entre 2 veces la aceleración, pero la aceleración, es decir, en este caso la gravedad en la subida es de signo negativo, nuevamente. Entonces aquí sería por menos g. Esto implica que entonces la altura máxima de forma general va a ser igual a menos velocidad inicial al cuadrado sobre menos 2g, ¿no? Haciendo la ley de signos aquí, otra vez ley de signos, menos entre menos, queda más. Y finalmente tenemos aquí la fórmula para calcular la altura máxima, velocidad inicial al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad, nos va a dar la altura máxima que el objeto puede alcanzar en un tiro vertical. De esta manera entonces vamos a resolver un problema donde pues voy a aplicar ambas fórmulas, y como pueden ver estas dos fórmulas son bastante sencillas y por lo tanto también su aplicación es directa prácticamente, y uno pues lo hace ya de forma casi rutinaria con un poco de práctica. Lo importante va a ser una de dos, igual como les he dicho en los temas anteriores, o te memorizas estas fórmulas si es que no te dejan sacar formulario en el examen, o si no, pues deducirlas a partir de
las del MRUA que originalmente vimos en ese tema. Bueno, entonces vamos a ver este problema. Dice calcular el tiempo en que una piedra tarda en alcanzar su altura máxima, ¿no? O sea, el tiempo de subida, básicamente. Si se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 60 metros por segundo. Entonces, vamos a tomar aquí nuestros datos. Únicamente tenemos dos datos, que es la velocidad inicial con que se lanza la piedra, es de 60 metros por segundo. Otro dato que no nos dice, pero ya lo conocemos, pues es la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Como en este caso el problema no me dice considere la gravedad igual a 10, entonces voy a tomar de preferencia su valor original de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces me están pidiendo el tiempo que tarda en alcanzar su altura máxima, es decir, el tiempo de subida o el tiempo de bajada, ¿no? Que realmente ya dijimos son el mismo tiempo. En cuanto a la fórmula, bueno, pues creo que no hay mucho que buscarle. Tiempo de subida, la única que tenemos es igual a la velocidad inicial entre la gravedad. Únicamente tenemos que hacer la sustitución de los datos y la operación. La velocidad inicial, que es de 60 metros sobre segundo, dividido entre la gravedad de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Metro sobre metro se elimina, también el segundo se va a eliminar con un segundo. Esto nos va a quedar en segundos. Y si nosotros efectuamos esta operación de 60 entre 9.81, esto nos da igual a 6.12 aproximadamente en dos dígitos. 6.12 segundos es el tiempo que le tomaría a esa piedra llegar a su altura máxima, siendo que se lanzó a una velocidad de 60 metros por segundo. Y listo, ¿no? Si es un examen de opción múltiple, buscamos la respuesta que venga más cercana a este tiempo, la marcamos en la siguiente pregunta. Finalmente, aunque el problema en este caso no me lo pide en la guía que lo estoy tomando, yo voy a calcular también la altura máxima, como digamos un inciso o apartado B. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues recurrir a la fórmula de altura máxima y simplemente pues sustituir otra vez este dato de velocidad inicial y el de la gravedad aquí. Entonces 60 metros sobre segundo, que es la velocidad inicial elevado al cuadrado, no se les olvide que hay un cuadrado, dividido entre dos veces el valor de la gravedad, o sea 2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. 60 al cuadrado es 60 por 60, lo cual nos va a dar 3600. Las unidades también se elevan al cuadrado, metro al cuadrado, segundo al cuadrado. Y abajo los vamos a multiplicar, 2 por 9.81. $19.62 metros sobre segundo al cuadrado. Y finalmente se efectúa la división. Aquí se va a cancelar este metro con un metro, segundo cuadrado con segundo cuadrado, y esto nos va a quedar en metros. Entonces vamos a hacer esta división más rápidamente aquí por el momento, dándonos igual a 183.49 metros. De esta forma entonces nosotros ya calculamos la altura máxima aproximada que alcanzaría esa piedra también, ¿no? 183 metros y medio prácticamente, esa es una muy buena altura que alcanzaría. Nada más comentar que estos datos, tanto el tiempo como la altura máxima que se calculan, al igual que en la caída libre, van a ser mucho más precisos si consideramos que no hay resistencia del aire, ¿no? O que la fricción del aire no es considerable. Evidentemente a una velocidad pues aquí inicial de 60 metros por segundo realmente es una velocidad algo elevada. Traten de imaginar recorrer 60 metros en un segundo, pues sí es una rapidez
pues ya considerable, ¿no? A esta rapidez, la resistencia del aire realmente, pues ya al menos en la atmósfera, por ejemplo, de la Tierra, sí desviaría muy, pues con un buen error estos valores, pero si lo hiciéramos en un lugar como la Luna, donde no se encuentra la atmósfera, claro que la gravedad allí es diferente, o suponiendo que pudiéramos hacerlo en una cámara de vacío aquí en la Tierra, pues estos valores serían prácticamente tal cual los obtuvimos. Pero bueno, en fin, esto nos va a permitir más que nada entender el tema del tiro vertical, que ustedes puedan ir resolviendo también sus problemas, ya sea para sus tareas, sus exámenes, presentarlos adecuadamente. Y abordaré otro video donde también resolveré más problemas del tiro vertical, pero ya problemas igualmente con más complejidad, problemas de razonamiento que podrían ser incluso un tanto algebraicos y que muchas veces también se ven en el nivel superior o en el nivel universitario. Así que entonces vamos a terminar hasta aquí con este video y nos vemos para la próxima.